Seguridad y hermetismo. Otro factor que ha de tenerse en cuenta en las unidades de disco duro es el sellado hermético de la cámara que contiene los discos y las cabezas. En efecto, es evidente que para una cabeza que vuela a 20 millonésimas de pulgadas sobre la superficie de un disco y cuya velocidad de giro es de 3600 rpm, el choque con una simple partícula de polvo superior a 500 millones más de pulgada podría producir graves problemas de borrado de datos o incluso unas rayaduras no deseadas sobre la superficie del disco, con la consiguiente pérdida de información. Para eliminar este problema, la solución adoptada para las unidades tipo Winchester ha sido cerrar herméticamente la cápsula para salvar su interior de la contaminación del aire externo. Además, en su interior existe un filtro de aire para eliminar las posibles partículas que pueden desprender los discos duros. Cabe señalar que la presión en el interior de la cápsula es la misma que en el exterior, es decir, no existe el vacío en el interior del compartimento donde se encuentran los discos duros. Removibles. Cuando los disquetes no quedan chicos porque el volumen de información que deseamos almacenar excede ampliamente su capacidad de almacenamiento, debemos recurrir a los removibles, variante cercano de los hard disk. ¿Qué es un removible? Un removible combina dos grandes características: una gran capacidad de almacenamiento de 44 megabytes a 1,3 gigabytes o más según el modelo utilizado, y la portabilidad de un disquete. La necesidad de portabilidad es probablemente la razón que más pesa a la hora de comprar un dispositivo de almacenamiento removible. Intercambiar datos con los colegas o enviar documentos a los servicios de impresión requieren una capacidad de almacenamiento fiable. Lo primero que se busca es un dispositivo que utilice cartuchos económicos y robustos. La velocidad no es importante si los dispositivos se estropean cada vez que se los traslada de un lugar a otro. Cualquier disco duro siempre será más rápido que un removible, de modo que siempre que sea posible debemos trabajar sobre un disco duro. Diferentes tecnologías. Ahora veremos detalladamente algunos de los sistemas de almacenamiento en unidades externas del tipo removible más comunes. Magneto óptico. Los lectores magneto-ópticos utilizan unas de rayos láser para escribir y leer los datos de un disco plástico. Durante el borrador o la escritura, el láser incide sobre un espacio del disco, aplicándole una temperatura de 150 grados centígrados. El calor que alcanza hace que el material retenga la polaridad magnética de un imán situado en la parte opuesta en el borra, en el, en el borrado. El imán cambia todo un sector a una polaridad uniforme. Durante la escritura. Durante la escritura, el imán cambia la polaridad al grabar los datos. SideQuest. Un lector SideQuest es en esencia un disco duro removible, un cartucho de plástico. Contiene un disco de aluminio altamente pulido, cubierta con una capa de aleación metálica muy sensible. Cuando el cartucho se inserta en el lector, el disco de metal se asienta y gira sobre el eje imantado. Los cabezales magnéticos de lectura-escritura se mueven muy cerca de la superficie del disco mientras leen o escriben los datos. Bernoulli. Un lector Bernoulli utiliza un cartucho que contiene dos discos plásticos flexibles cubiertos con una capa de aleación metálica sensible. Como el disco gira, se genera una corriente de aire sobre él que, que, que pasa entre la superficie del disco y los cabezales de escritura. Esta reducida presión de aire causa que los discos entren casi en contacto con los cabezales. Este proceso se denomina efecto Bernoulli. Flóptico. Un lector flóptico, como sugiere el nombre, utiliza una tecnología híbrida de los discos magnéticos y ópticos. Un cartucho flóptico contiene un disco con pistas de posicionamiento concéntricas que el láser barre la luz del láser. Se usa para situar los cabezales de lectura-escritura sobre las pistas magnéticas concéntricas.
Grabadoras de CD. Las unidades de CDR utilizan discos compactos especializados de color dorado. Pueden almacenar alrededor de 650 megabytes y solo se pueden almacenar una sola vez, o sea que no se pueden regrabar. El compact disc. Hace muy pocos años hubo una explosión en el mundo de la informática debido a la posibilidad de almacenar mucha información en un soporte de muy bajo costo y mucha fiabilidad. ¿Cómo funciona? Para almacenar la información de un disco compacto, un compact disc de no más de 12 centímetros de diámetro, harían falta algo más que paciencia. Si no existiera el rayo láser, este registra por medio de gran cantidad de erosiones microscópicas toda la información digital, incide en el disco compacto y va escribiendo su propio lenguaje, surcos microscópicos a lo largo de una pista de espiral. El resultado es un disco semitransparente que contiene toda la información y servirá de modelo para la fabricación del resto de las copias. La información, datos codificados del disco maestro es legible por la variación de longitud y separaciones entre cada uno de los surcos. Debido a su gran capacidad de almacenamiento, el CD se transformó en plataforma obligatoria de las enciclopedias multimedia. Leyendo el CD, reproductor de compact disc en el que finalmente se encarga de recuperar la información. Además, almacenada y transformarlo en notas audibles, música o en información digital para nuestras computadoras, programas, fotografías, etcétera. Para ello, un dispositivo pickup envía un haz de láser múltiple 1, 2, 3 o más haces. El haz va recorriendo el disco compacto y regresa alterado por las diferentes marcas y separaciones de cada uno de los surcos. El resultado de esta lectura es una información en código binario, sistema numérico basado en las cifras o 1 o igual exclusivamente. Y se transforma en impulsos sonoros que llegan a la fuente de amplificación, es decir, cada número representa una nota o una información determinada reconocible por el convertidor. Un sistema especialmente diseñado para esta tarea, servosistema, se encarga de que el láser permanezca enfocado durante todo el tiempo que dura una canción o un programa de introducirse a la computadora. Aunque el CD se encuentra curvado o sucio, el servosistema pondrá todo su empeño en que el láser lector siga la línea marcada en espiral. El reproductor de CD o CD-ROM insertado en las computadoras es hoy algo masivo, ya que su costo es accesible. Existen reproductores de CD de 2, 4 y 6 velocidades. La cantidad de información almacenada en un CD puede llegar a los 650 megabytes. El CD, debido a su gran capacidad de almacenamiento y su bajo costo, es la base obligada para todo programa comercial multimedia para almacenar fotografía digital, clip art o programas en general. Las 10 reglas. Reproductor de CD. No exponga el aparato a temperaturas extremas. Aléjelo de las fuentes de calor. Los orificios y ranuras de ventilación no deben estar tapados con revistas, manteles o adornos. 3. No coloque el aparato cerca de ambientes húmedos como acuarios y plantas. La lente del lector láser es extremadamente sensible. No olvide cerrar el compartimiento de discos después de finalizar su uso.
No intente limpiar interiormente la mecánica ni el lector. En el mercado se comercializan limpiadoras de CD, pero su eficacia está en entredicho. Reproductores de CD. Tome siempre el disco por los bordes y manténgalo limpio. Nunca toque la superficie que tiene los colores del arco iris. 2. Limpie el disco antes de reproducirlo con un paño de limpieza. No utilice disolventes, diluyentes, sprays antiestéticos u otros medios de limpieza. No pegue ningún papel o cinta adhesiva sobre la cara de la etiqueta del disco. Se venden rotuladores especiales para escribir sobre ellos. Mantenga alejado el disco de la radiación solar directa y otras fuentes de calor. Vuelve a introducir el disco en su funda luego de utilizarlo. Joystick o ratón. El reto aparece casi al mismo tiempo en que comienza a desarrollarse la ciencia informática. La comunicación hombre-ordenador siempre ha sido de naturaleza artificiosa. Desde luego, un teclado no es la forma más amigable, aunque puede ser rápida, de acceder a un ordenador. Sin embargo, un teclado representa un enorme avance con respecto a las tarjetas y cintas perforadas que se empleaban hace más de una década con el mismo fin. La interactividad estaba vetada. Prácticamente cualquier usuario donde el teclado se muestra antipático en el momento en que necesitamos gran capacidad de acción, sobre todo en los juegos arcade, en los que más cuentan los reflejos, que precisan mayor interactividad, capaz de acertar respuestas inmediatas. Si quieres eso, quédate con el ratón, el joystick es tardado e incómodo. La afinidad del joystick. El periférico más divulgado que cuenta con las características de facilidad de manejo y amigabilidad con el usuario es el joystick. El joystick se mueve en cualquiera de los cuatro sentidos, arriba, abajo, derecha, izquierda, también teclado y ratón, y su movimiento repercute sobre un cursor en la pantalla del monitor del movimiento eléctricamente en el interior del mecanismo. Hay cuatro computadores colocados de tal forma que cuando se mueve la palanca uno y solo uno de los contactos está cerrado. Cada uno de los conmutadores se envía su propio mensaje al ordenador para desplazarse. No obstante, para detener minados juegos y aplicaciones, el joystick sigue presentando carencias y a veces resulta incluso incómodo. Cabe resaltar que una gran mayoría de modelos nos obligan a utilizar ambas manos para su control. Uno ha de agarrarlo con fuerza por la base. Un ratón que no come queso. Es en plena meca de la informática informática en California, donde el Instituto de Investigación de Stanford, SRI, comenzó a desarrollar un nuevo dispositivo más identificable con el usuario. A finales de los 60, una de las soluciones consistió en una diminuta cajita capaz de ajustarse en la concavidad formada por la palma de la mano. En la parte anterior asomaban dos pulsadores, semejando a un par de ojos, y también disponía de un cable de conexión al ordenador que recordaba a un rabo. Esta unión de apariencias es la que llevó a bautizar el dispositivo como mouse ratón. Hasta hace poco el ratón no era un accesorio demasiado utilizado con las computadoras. Fue el lista de Apple Computer que dio este primer paso con intención de popularizarlo y posteriormente lo hizo compañero imprescindible del Macintosh. Hoy en día cualquier computadora PC lo utiliza. En esencia, un ratón se comporta como un joystick, por lo que al ordenador efecta inicialmente fue concebido para ser un dispositivo que se desplaza por una superficie plana, una mesa, en cualquiera de los sentidos y direcciones, bajo el control directo de una mano. Mediante software se consiguió que el cursor se desplazase por toda la
la pantalla, siguiendo el mismo movimiento y aplicando el ratón. Esto es obviamente mucho más rápido que el empleo de las teclas de cursor para hacer lo mismo. Los dos pulsadores que se encuentran siempre al alcance de algún dedo actúan en modo similar a los de fuego que incorporan los joysticks. Un funcionamiento de este tipo permite que un usuario no experimentado pueda sacar rendimiento inmediato a programas de aplicación manejables a partir de menús. El cursor toma la apariencia de una flecha, por ejemplo, en lugar del clásico cuadrado, así moviendo la flecha hasta señalar la opción elegida. No hay más que presionar el botón de disparo y continúe eligiendo opciones, introduciendo datos, etcétera. El fundamento del ratón es bien sencillo. Una esfera maciza puede rodar libremente cuando asoma por una ventana circular situada en la base de la caja. En sus movimientos de giro obliga a rotar a dos cilindros situados perpendicularmente entre sí. Ambos rodillos llevan un extremo una rueda ranurada que gira solidariamente con ellos. De esta manera, cada una dará vueltas o no, dependiendo de la dirección en la que sea desplazada la caja. Además, cada una podrá hacerlo a velocidades de giro diferentes según la resultante del movimiento del ratón en un momento dado.